Y Marcos capítulo 7, verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hasta ahí voy a hacer nada más, lo demás lo voy a ir explicando conforme vaya leyendo. Amén. Tomen su lugar y vamos a hablar de este tema, o de un tema sobre el legalismo. No voy a cubrir todo, pero voy a hablar parte de lo que es el legalismo. Y el legalismo, nomás como algo de introducción, hermanos, es un enemigo destructivo. El enemigo es un enemigo que ha crecido a gran escala en contra del Evangelio. Y aquí que por causa del legalismo, muchos oyentes, muchos cristianos son llevados a una vida apartada de Dios, apartado de la comunión con Dios, por estar en prácticas que los ha llevado a un legalismo y no a una vida cristiana, no una vida obediente a la palabra de Dios, al Evangelio. Y vamos a ver que en el tiempo de Jesús existía esto, de que vivían en un legalismo, que habían dejado de practicar más la palabra de Dios por sus costumbres, por sus prácticas y tradiciones. Y hablar de quiénes eran ellos. Había en aquel tiempo dos grupos, que eran uno los fariseos y otro los saduceos. ¿Quiénes eran estos grupos? Ambos eran sectas del judaísmo que estaban en el tiempo de Cristo. Ellos eran estudiosos de la ley de Moisés y con cierto poder político también. Muy bien, los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos? Eran los más estrictos, mientras que los fariseos eran los que más se apegaban a la tradición oral. ¿Sí? ¿Entiende? Los saduceos, ¿quiénes eran? Los que eran más estrictos, vamos a decir un poco más como conservadores en guardar los principios de Dios, vamos a decir un poco más conservadores. Y los fariseos eran los que seguían más la tradición oral. ¿Sí saben cuál era la tradición oral? La tradición de los fariseos. ¿Por qué no te lavas las manos? ¿Por qué haces esto un día sábado? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no la fiesta de los jarros? ¿Por qué esto y lo otro? Ya saben de qué les estoy hablando. La tradición oral, más que la propia ley escrita. Ellos se apegaban más a las tradiciones de hombres, hechas por hombres. Para ellos su ley era más fuerte, la ley oral, la tradición de los ancianos, que la misma palabra del Señor. Los saduceos, por una parte, tenían o hacían parte de la élite en aquel tiempo, que ocupaban los principales puestos en el Sanedrín. Mientras que los fariseos eran más parte del pueblo y solían tener el respeto de las multitudes. Los saduceos controlaban el templo, Anás, Caifás, mientras que los fariseos, ellos estaban apropiados de las sinagogas, más al público, más el orar en público, más caminar así en público, una forma de una expresión muy santa, orar en las calles y que la gente los idolatrara, la gente los honrara. Esa era la vida de los fariseos y la práctica de los fariseos. Muy bien, ¿qué leímos hoy en la Escritura? Que vinieron los fariseos, se juntaron los fariseos y vinieron a Jesús. Y le preguntaron, se juntaron los fariseos y algunos escribas. Estos eran los más santurrones, acuérdense, los que se pegaban más a la ley oral. Y le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, pues no se lavaban las manos antes de comer, sino que comen pan con manos inmundas. Bueno, lavarse las manos, hermano, por higiene no es un acto de santidad, es un acto de limpieza, ¿sí?
Pero ellos lo llevaban a cabo, el lavarse las manos, como una tradición de que ellos eran muy santos, muy limpios, entre más y más y más se lavaban las manos. Y sabemos que hay tipos en la Escritura que el Señor dejó en la ley que representaban, hermanos, símbolos de pureza, de limpieza, y que había mandamientos de lavamiento. Por ejemplo, el sacerdote entraba al lugar santo para ministrar y pasaba todo un proceso. Pasaba por un lugar santo, primera cortina, después entraba a la segunda y llegaba al lugar santísimo. Pero la Escritura dice que ahí estaba un lugar para lavarse el sacerdote. Entraba, se pasaba y un tanto tiempo oraba, tenía comunión con Dios, se bañaba. Después, otra vez, el siguiente día, volvía así a lo mismo, oraba, entraba en comunión con Dios, se bañaba, y hasta que llegaba al lugar santísimo, pero en una práctica de un símbolo de pureza, de santificación, de limpieza. Pero ellos se lo llevaron a un extremo. Eso era sombra, era tipo, hasta cuando viniera Cristo Jesús y nos limpiara de toda inmundicia. Pero ellos se lo llevaron en costumbres, y este es el peligro de que el legalismo se pone encima de la Escritura. Ese es el peligro de caer en el legalismo y lo perjuicioso que es, porque ya luego la práctica que se tiene ya no es una práctica cristiana o bíblica, sino una de hombres, una práctica de hombres. Muy bien. Así es que, ¿qué vemos? Sigamos leyendo y siga conmigo. Ahora dice el verso 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Que una persona religiosa que se hace a un legalismo, una práctica de hombres, trata de encubrir con una práctica religiosa su maldad. Eso era lo que hacían los fariseos, tenían una práctica religiosa y con esa práctica trataban de encubrir su pecado, su maldad. Por eso Jesús les dice hipócritas. Un hipócrita da la idea de alguien que tiene una doble máscara, ¿sí? Como un payaso que se pone una para actuar y en su realidad tiene otra apariencia. Entonces un hipócrita es como un payaso que tiene doble máscara. Y Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas semejantes. Ni siquiera las mencionó, pero imagínense, eran muchas. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué les está diciendo Jesús? También invalidáis el mandamiento de Dios. Fíjese lo que hace la tradición, miren lo que hace el legalismo. Es invalidar la ley de Dios por una práctica antibíblica, y es un enemigo del evangelio, el legalismo. ¿A dónde llevan a las almas? ¿Qué le enseñan a las almas con el legalismo? ¿Qué es lo que dice Jesús? Ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre. Es un deber, es un mandamiento honrar a los padres, a nuestros padres. No es si me gusta, no es si me parece bien, sino que es un mandamiento de Dios. Y había una ley que si alguien no honraba a sus padres, no eran obedientes, hijos obedientes, incluso
La honra era de que si un padre ya llegaba a la adultez, llegaba al tiempo de las necesidades, que sus hijos tuvieran cuidado de él, mantenimiento y todo tipo de atención, cuidado que ya necesita. Si el hijo no cumplía con ese mandamiento, le aplicaban la ley capital, que era matarlo. Por eso dice, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Aplicaban la ley a los hijos desobedientes, porque era un mandamiento de Dios. Pero ¿qué hicieron los judíos al invalidar el mandamiento de Dios, imponer sus tradiciones y el legalismo? Hacían que los hijos se hicieran irresponsables hacia sus padres. ¿Se recuerda que apenas un mensaje o dos compartí un mensaje de que así como los padres o el padre tiene responsabilidad con los hijos tienen que tener responsabilidad con el padre? Amén. Que debemos entender que Dios nos hizo sus hijos y tener eso muy presente para poder honrarlo con nuestro vivir, con nuestro ser, con nuestro comportarnos cada día, y no sentirnos los halagados. Yo soy el hijo de Dios, el consentido, y yo todo lo que le pido a Dios me lo da, y Diosito, Diosito, y tú eres la princesa y la reina del Señor, que todo lo que le pides a Dios te lo concede porque tú eres su princesa y su reina. Nos enseñamos que como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad. No solamente de escudriñar la Biblia, de orar, de buscar a Dios, de apartarnos del mal, de buscar la santidad, sino que tenemos que tener un concepto muy alto de Dios que Él tuvo y que tiene al habernos adoptado como sus hijos, siendo que no merecemos más que el castigo eterno. Pero Él nos adoptó como sus hijos. Sé que es un privilegio, pero es una grande responsabilidad. Lo mismo es de un hijo, literalmente, cuando tiene sus padres ya en la vejez, deben de honrar a sus padres, cuidándole, dándole atención y todo lo que pueda estar en su mano para ayudar a sus padres. ¿Se entiende? Y desde la juventud también ser hijos que no dan dolor de cabeza, sino que hijos que honren a sus padres. ¿Qué dice Proverbios acerca de los hijos? Que hay hijos que son honra para sus padres. ¿Sí? Y por ahí puede haber alguno que dice que no son honras para sus padres, que avergüenzan a sus padres. ¿Cierto? Un hijo ladrón, un hijo asesino no es honra para su padre. Muy bien, seguimos leyendo. Había una ley que si el hijo no obedecía a este mandamiento, no honraba a sus padres, la sentencia era la muerte. Verso 11, pero vosotros decís, miren lo que hace el legalismo, quebrantan los mandamientos de Dios, pero vosotros, ustedes dicen, basta que alguno diga, o basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Este viene siendo una hipocresía y una forma de excusa que los judíos, los fariseos, en sus leyes que crearon, adoptaron esta para poder evadir el compromiso, la responsabilidad para con sus padres. Y Jesús le está diciendo eso: ustedes han quebrantado, han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Le han dicho a la gente, basta que ustedes le digan a sus padres, esto es corbán, que significa esto es una ofrenda a Dios. Y como ya lo ofrecía a Dios, mira el truco del corbán. El truco del corbán consistía en esto. Era que si tú tenías posesiones, tenías dinero, lo que tenías, lo dedicabas a Dios. Decía, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Tengo mi casa, tengo esto, tengo lo otro. De lo que yo cultivo, siembro, cosecho, todo es tuyo, Señor, yo lo ofrendo, es corbán a Dios. Pero dice que la ley del corbán era que
tú te podías quedar con tal cosa si podías utilizarlo. Pero no podías utilizarlo para alguien más, solamente para ti. Te prohibía que podías utilizarlo en este caso en beneficios a tus padres. Y cuando tú murieras, esos beneficios, eso que tú habías dedicado al Señor, pasaba a ser propiedad del templo. Esa era la ley del Corbán. Imagínense la maldad. Imagínense el truco que habían creado, pues para enriquecerse, para sacar el beneficio a los demás. Hoy me huele algo a cooperaciones en las iglesias, a diezmos, a ponerle presión a la gente a dar dinero. Hermano, comprométete con Dios, pacta con Dios, ofrécele a Dios esto, ofrécele a Dios lo otro. No importa que dejes de comer sin comer a tu familia, no importa que tu padre no reciba un beneficio de lo que tú tienes, porque primero está Dios. Y cierto, hermanos, primero está Dios, ¿verdad? Pero vean la malicia, vean el truco, cómo lo utilizaron para poder invalidar el mandamiento de Dios. Eran bien astutos para hacer estas cosas. Invalidando así lo que Dios dejó y practicando cosas antibíblicas, cosas indebidas. Verso 12, y no le dejas hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Otra vez la misma. Había muchas más cosas que hacían en contra de la palabra de Dios. Miren lo que es el peligro del legalismo. Verso 14. Y llamando así a la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera, o todo lo de fuera, no entra, que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, o sea, lavándolos, ¿me entienden? Prepararlos, no solo comer con tierra, eso es porque diga, todo lo santifica el Señor, no. Verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que mucha gente se cree santo, y usted los puede oír de los púlpitos, y puede ver a mucha gente religiosa que se visten de una vestimenta de blanca santidad, y que por cumplir así ritos religiosos, se dan aires de mucha santidad. Se lavan las manos como los fariseos. Pero el Señor da la explicación de que cosas que nosotros podemos meter a nuestro cuerpo, que muchas de ellas no son las que contaminan al hombre, porque son de las que entran como comida, bebida, que entran al vientre, al estómago, y son echadas luego por la letrina. No está significando que por eso puedo meterme marihuana o droga, que no me va a afectar, o alcohol, cervezas o cualquier otro tipo de cosas. Está refiriendo a la comida, a lo que consumimos sanamente, de la cual los fariseos
con su legalismo, condenaban a aquellos que comían con las manos inmundas, o sea, sin lavarse. Porque para ellos eso era representar la santidad, la limpieza, la pureza. Pero Jesús luego les explica a los demás y les dijo, escuchen, pongan atención, que no todo lo que entra o nada que haya fuera del hombre que entre en él le puede contaminar. No hay nada. Otra vuelta, hablando de los alimentos, no vaya a pensar equivocadamente y diga, hermano, usted dice que si se puede tomar una cerveza o dos. No, estamos haciendo de esto como un justo juicio, lo que entendemos como nada, lo que hay fuera contamina al hombre. Pero si hay algo que le contamina, y dice, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale de él? ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? Salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, dentro del corazón salen, y esto sí contamina al hombre. Pero lavarse las manos, lavarse o no lavarse las manos antes de comer no contamina. Es por higiene que lo hacemos, que nos lavamos las manos. Se lo puede lavar las veces que usted quiera, no es ningún pecado. Ni tampoco le va a ser más santo. Pero debemos entender eso hoy. ¿Qué cosas hay dentro del corazón que sí nos afecta, hermanos? Miren, alguien puede decir, bueno, yo no cometo adulterio porque yo soy fiel a mi esposa o a mi esposo. Pero muchas veces con ver una imagen, ver algo o ver una persona físicamente también, la mirada se va detrás de aquello. Y con ese pensamiento que hay dentro, que se produce dentro, Jesús dijo que cualquiera que ya mira a una mujer y la codicia, la desea, ya cometió con ella adulterio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la mujer es la que está mal? ¿Que la mujer es la que está cometiendo el pecado por cómo se viste? No. Lo que está diciendo que el corazón de ese hombre está perverso, está lleno de lascivias, está lleno de maldades, está lleno de adulterios. Que en el corazón de ese hombre está maquinando malos pensamientos. Todo podríamos decir hoy en día, la pornografía es una maldad horrible que existe hoy en día. Sí, pero lo que afecta no es lo que está afuera, sino lo que está dentro del corazón. Que ese corazón está lleno de perversión, que está lleno de maldad y que busca esas páginas, que busca esos lugares, porque su corazón está dañado, está lleno de pensamientos perversos. No es lo que está afuera lo que daña al hombre, sino lo que está dentro del hombre, lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que daña. Y hoy en día, hermanos, se practica mucho el fariseísmo en las iglesias. Desde prácticas religiosas que están adulterando la palabra del Señor, doctrinas de mandamientos de hombres que pasan por alto la palabra del Señor, y este es el peligro. Este es el peligro que hay de estar en un legalismo, de vivir en un legalismo, porque el legalismo es algo que te destruye y te aleja de Dios. En vez de acercarte a Dios, lo que hace es que te aleja de Dios. El legalismo es uno de los enemigos más oponentes del Evangelio, lo que más aleja al hombre de Dios y lo destruye. ¿Por qué? Porque las reglas de los hombres o tradiciones
Primero empiezan poniéndose algo así como a la par de Dios. Leyes, tradiciones de los hombres como vistamos camisa blanca, pongámonos una corbata. La mujer viste hasta acá. La mujer no se corta el pelo, ni la punta. Porque cuando se corta el pelo pierde la gloria de Dios, pierde la unción, etc. Son leyes, costumbres, tradiciones de las iglesias, de los hombres. Si me corto el bigote ya no puedo predicar. Si no uso la corbata ya no puedo tampoco dirigir o predicar. Reglas y más reglas que están dentro de las denominaciones o organizaciones religiosas. Y si no cumples con tal requisito, simplemente tú no puedes pertenecer o estar activo como un miembro dentro de ese credo. Pero, ¿de eso de dónde viene? ¿De la Biblia? No. Y hay temas más profundos. De que cuando sale de una espiritualidad, si tú no haces esto, si tú no haces lo otro, si no te bautizas de esta manera, si no practicas esto, si no cumples esto, tú no eres salvo, tú no eres creyente, tú no eres de fe. En fin, se te pone un examen no conforme a la Biblia, sino conforme a las tradiciones de los hombres. Así es que el legalismo, hermanos, es algo que debemos de detectar en nuestras vidas, porque ¿de dónde venimos nosotros? De mucho legalismo. Venimos todavía oliendo un poco al catolicismo, donde abunda el legalismo. Y en un principio esas reglas se van poniendo como si fuera algo que aparentemente se mira bien. Es para ayudar a la palabra de Dios, para ayudar, para que se entienda mejor, para que los hermanos lo miren mejor, el símbolo de la santidad. Que cuando llegas a la iglesia, vístete bien vestidito hasta acá, tú también hasta acá, es un símbolo de la santidad, vamos a decirlo. Entonces eso va a ayudar al creyente, al recién convertido. Bueno, en un principio tienen como esa idea santa, pura, buena, de que esas tradiciones o costumbres, ve al catolicismo, tanta imagen que en un principio, ¿para qué fue eso? Eso es para evangelizar, dijeron. ¿Y para qué es la celebración cada vez que tienen sus ritos, sus misas y celebrar la, ¿cómo le llaman? ¿La qué? La hostia, el comer la hostia, ¿qué es? ¿Cómo se llama la celebración? Se me andan durmiendo, ¿eh? ¿Todos tienen sueño hoy? No. ¿Cómo? Sí, para ellos es como la Santa Cena, pero es como comer el cuerpo de Cristo. Comer el cuerpo de Cristo. ¿Y eso cómo es? No, cuando tú te lo comes, ya Cristo está dentro de ti. ¿Y eso de dónde lo sacaron? Tradición de hombres. Y la gente se lo cree. Vienen y se comen su pedacito de pan, como se llame, y ya tienen a Cristo dentro de ellos. No importa que su día sea borrachos, mentirosos, ladrones, mujeriegos y como sea, no importa. Pueden ser asesinos o lo que sea, pero para la Iglesia Católica esa es una orientación de cómo hacerles creer que ya Jesús está dentro de ellos. El bautismo, ¿por qué se bautizan los niños? Porque ya le enseñamos a los padres que ya pertenecen al cuerpo de Cristo y que cuando sean grandes ellos ya recapaciten en su forma de vivir, pero mientras ya les ayudamos. Eso es falso, eso es antibíblico. La Biblia dice que los niños no se deben de bautizar, se debe bautizar a alguien que cree en el Evangelio y a alguien que se arrepiente de ser un pecador. Pero nosotros le ayudamos con ejemplos. Tenemos un Cristo aquí ensangretado, un Cristo que fue a la cruz y murió, y esa es la imagen que nosotros le mostramos al pueblo para que vean que Cristo murió por ellos. Pero la Biblia no se la leemos, solamente le mostramos una imagen y con eso queremos que ellos se ayuden a entender el mensaje. Falso. Han puesto algo con un buen sentido en un principio, pero luego esto viene a ponerse a la par de la palabra de Dios, y lo peor, que luego supera la palabra de Dios. Ya no se predica acerca de dejar el pecado porque Cristo fue a la cruz por ti.
Ahora, la cruz y Cristo crucificado ya es más que la palabra, porque la palabra no se predica en esos lugares. Como el evangélico. El evangélico se trae una camisa hasta acá que apenas si pueden respirar las hermanas, el cabello largo, una falda bien larga y todo bien tapado, como símbolo de santidad, pero la práctica en real de la santidad no se enseña, ni se vive. Porque muchas hermanas así tienen todo largo y hasta la lengua larga sin vivir una vida en santidad, una vida apartada del mal. Pero tienen una idea de cómo enseñar a la gente a ser santa. Venimos del legalismo, salimos de una y entramos en otra. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Con cargas y más prácticas y todo con un fin legalismo. Si tú no te bautizas de la forma que yo bautizo, tú no eres mi hermano. Y lo mandaba al infierno. Si tú no haces de esta forma como yo creo, yo el legalismo. ¿Pero qué dice la Escritura? Si es como me enseña la Escritura. No, pero esa es nuestra costumbre acá, es nuestra práctica. Y así en cada iglesia que tienen que son legalistas, hombres que desde el púlpito predican que la mujer que porque se pone un pantalón se va a ir al infierno, es una hija del diablo, que porque se toca las puntas del cabello es una, ¿cómo le decían a la mujer de acá? Una Jezabel, porque se pinta es Jezabel. ¿Se entiende eso? ¿Cómo es el legalismo? En ningún momento tenemos que actuar indebidamente. Las mujeres no deben de vestir indecorosamente. Los hombres también tenemos que venir vestidos o vestir decentemente, ¿cierto? Porque no estamos tratando de vender algo. Estamos vendiendo nuestro cuerpo como para andar mostrando. Pero no, ese es el énfasis para ser santos. Pero esa idea se ha metido en las iglesias como un tipo de legalismo. Ya luego si llega una persona a la iglesia y viene toda diferente, ¿no? Viene del mundo, viene con pantalones, viene con una falda corta, viene con el pelo pintado, viene con las cejas arrancadas, viene todo diferente. Y todo el mundo se va en contra de ella porque la miran que es como una pecadora por su legalismo. Y eso es lo que hacían los fariseos. Miraban a alguien que estaba fuera de sus prácticas y costumbres y tradiciones y a todo el mundo lo menospreciaban como si fueran gente despreciable, gente sin perdón, gente sin Dios, gente pecadora, gente malvada. Muy bien. Mira lo que Jesús nos muestra en la Escritura, hermanos, que esto es bien peligroso que entre en la vida de un verdadero cristiano, o que nosotros practiquemos ese tipo de cosas, hermano, como el legalismo, porque es algo que en vez de ayudar al pecador, le alejamos más de Dios. Vea conmigo en Marcos capítulo 7, el verso 1, el contexto. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. El legalista condena, pero Jesús no nos mandó a condenar. Ni yo mismo, dice, he venido a condenar, sino que he venido a salvar. ¿Cierto? Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Es lo que dijo Jesús en Juan 16, 17 creo. Verso 3 nos quedamos, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Creo que era que no se levantaba tu lecho en el día de reposo, ¿no? Te es ilícito hacer algo el día de reposo. Mira lo que hace el legalismo, es condenar a la gente.
es no ayudar al prójimo, es no tener compasión ni misericordia, porque te crees demasiado santo, limpio, puro, con las prácticas legalistas que son metidas en ese estilo de vida, en ese estilo de creencia. También en Mateo capítulo 23, el verso 13 al 15, dice el Señor ahí, hermano, que ellos les cerraban el camino o la puerta al reino de los cielos a los que podían haber entrado. Vaya conmigo, Mateo 23. Y el verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Aquí el Señor se llevó un capítulo entero. ¿Se recuerdan cuando tuvimos el estudio, Mateo 23? Todo un capítulo entero para amonestarlos, para decirles en la calidad de vida que estaban llevando y cómo estaban condenados al fuego eterno, al infierno. Y les dice, verso 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Estos son los que más se apegaban a la tradición oral. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Con qué? ¿Con la sana doctrina? No, con las costumbres, con las tradiciones, con el legalismo. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es lo que hacían los escribas y fariseos? Hacían un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo, que respetaba todas las doctrinas y preceptos de la economía judía, era circuncidado e incorporado al credo religioso, a guardar sus tradiciones y prácticas antibíblicas, como ya aprendimos hoy. Eso era un prosélito. O sea que si había alguien pagano, un romano, cualquiera que quería convertirse, ¿qué hacían los judíos? Hacían un prosélito. ¿Quieres ser parte de nosotros? Sí, yo quiero ser. Circuncídate. Mira lo que hacemos nosotros en el Sabbat. Mira lo que hacemos nosotros en tal práctica. Mira las manos, cómo nos las lavamos. Mira todo esto. Y si lo quieres hacer y lo puedes y estás dispuesto a cumplir tal cosa, entonces perteneces a nuestro grupo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Los están condenando a todos con todo ese tipo de práctica. Hoy el legalismo hace lo mismo y creo que ha aumentado tal vez mucho más que en el tiempo de Jesús. Hoy hay legalismo en multitud. Ha crecido demasiado. Quisiera que me mostrara una iglesia que no tuviera legalismo. No que me muestre una que hay porque me va a sacar un montón ahorita, pero quisiera que me sacara una iglesia que no tuviera legalismo. Nosotros tenemos que tener cuidado porque venimos del legalismo. Tengamos mucho cuidado con discernir lo que es legalismo y dejar de practicar el legalismo. Porque son cargas pesadas a los hombres que atan, pero los que las imponen no quieren moverla ni con un dedo. Te condenan diciendo que eres ladrón si no das tu diezmo, si no haces el práctica, te condenas. Si no cumples los requisitos de tal y tal doctrina que ellos han inventado. Pero ¿sabes qué es lo que hacen? Que están cerrando la puerta del cielo. Si tú quieres entrar y estás en ciertas iglesias, ahí es mejor salir corriendo. Escapes por tu vida, como dijeron los ángeles a Lot. Porque lo único que están haciendo es que te están cerrando la puerta del cielo y llevándote a condenación. Es lo que dijo Jesús. En el último verso que leímos, en el verso 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Es grande el esfuerzo para aquel que quería hacerse judío, judaizar.
Oye, ¿quiénes que se están metiendo al judaizante, no? Y hablan Shalom, y hablan Yeshua HaMashiach. Y si no compras una Biblia que hable en hebreo y no te enseñas a hablar en hebreo, no eres salvo, no eres cristiano. Tantísimo legalismo que hay hoy en día. Vaya a los mormones, vaya a los testigos de Jehová, vaya a cualquier secta y mencione un poco de legalismo y lo va a encontrar. Busque, dése cuenta, deserciónese, pero vea también la vida que tenemos nosotros y que llevamos nosotros. Y está encima nuestro legalismo, nuestra práctica encima de la palabra de Dios, porque es un peligro. Es un peligro estar en un legalismo. Es un peligro muy grande que ese enemigo puede ser uno de los más grandes enemigos que hoy hay en contra del Evangelio. Increíblemente. Porque no solamente se puso a la par de Dios, sino que se puso encima de la Escritura, encima de la palabra de Dios. Y el legalista siempre se cree que por sus obras, fíjese lo que es un legalista, de cualquier religión, vaya un musulmán, cualquiera, él cree que por sus obras está ganando el favor de Dios. Jesús dijo esto: muchos creerán que cuando os maten y os persigan están haciendo servicio a Dios. El legalismo, eso es. ¿Y por qué te matas tú que eres musulmán y que estás en contra de los cristianos? Porque yo rindo servicio a Dios. No importa que mates a los que no me importa, yo estoy rindiendo servicio a Dios. Ve a un testigo de Jehová, ¿y por qué no eres capaz de darle sangre a tu niño que necesita transfusión de sangre? No es que mi creencia, mis tradiciones, no la Biblia. Mis tradiciones me obligan a no donar sangre. Preferimos que se muera nuestro familiar, pero no damos sangre. ¿Pero de eso dónde lo sacaste? ¿Dónde? Si no está en la Biblia. Vea lo que es el legalismo, a qué extremo te va a llevar. De que si tu mujer no está de acuerdo contigo en la doctrina, mejor divórciala, pero tú no puedes seguir aquí así con tu mujer. Son cosas que han puesto de legalismo. Terrible. Por eso Jesús nos enseñó que debemos comprender esto, que la gente es capaz de matar creyendo que por sus obras está ganando el favor de Dios. Yo hago mis obras, no sé, cualquiera, mire mi alma del catolicismo. Yo me gano el favor de Dios con pagar mis misas. Me gano el favor de Dios con pagar mis votos. Vengo, me comprometo, una cuadra de rodillas. Señor, ya me perdonaste, me confesé 7 veces a la semana. Yo ya hice mis votos, yo ya cumplí con mis ritos. Y ese es el legalismo. El legalismo dice, yo ya con mis obras me gané el favor de Dios. Eso es falso. Ninguno se gana el favor de Dios, ni aún cumpliendo con los mandamientos, porque el favor de Dios lo hemos recibido por gracia. Hemos recibido la salvación no por cosa buena que hiciésemos nosotros. Hemos recibido la ayuda, la misericordia de Dios porque Dios le plació. Pero siempre el religioso, el legalista, cree que Él cumple y que Él merece y que Él es santo y que Él es digno porque Él tiene obras y con eso Dios lo va a justificar. Legalismo. No soy como este publicano, dijo aquel legalista que estaba orando al Señor y oraba para sí mismo. Muy bien, todo un prosélito, así es que convertido al judaísmo, en vez de ser salvo, lo que estaba era más perdido, más arruinado que en un principio. Y eso es lo que aprendimos que el legalismo nos lleva. No nos dejemos llevar, hermanos, por costumbres y prácticas religiosas que no son de Dios. Tengamos en cuenta esto. Jesús nos enseñó que no tenemos que condenar a nadie, ni juzgar a nadie como si fuese nuestro lugar, nuestra posición. Porque el único que tiene la autoridad y el derecho, la posición para condenar es Jesús, es Dios. Nadie te condena, hermanos, porque tú no hagas los ritos que ellos hacen. Nadie te condene porque tú no hablas en lenguas. Nadie te condene porque tú no haces esas cosas que han tomado como
parte de la doctrina, que en su momento, la Biblia habla que hablaron en lenguas aquel día los apóstoles y los que estaban ahí en el aposento alto, pues solamente en ese tiempo para ellos, y como una señal y un cumplimiento de una profecía. Pero que lo sigan continuando haciendo ya está fuera de orden. Y muchas otras cosas que se hacen hoy en día, que hacen que el hombre participe y se acerque a ello y caiga en esa doctrina y ahora sea un miembro de aquello, y ahora en vez de que esté mejor, está peor. Lo hacen más doblemente hijo del infierno. Es terrible, hermanos, esto. Así que demos gracias a Dios por su palabra que nos está orientando, nos está liberando, hermanos. La palabra del Señor nos está haciendo libres de muchas costumbres y prácticas que veníamos arrastrando de todo un prosélito que habíamos tenido. Yo le doy gracias al Señor por eso. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios, porque Cristo vino a libertarnos de todas esas cargas. Nos ha sacado de prácticas indebidas, y no lo decimos para jactarnos, sino que lo decimos para honrar a Dios, que nos liberó de todas esas cosas, de la cual hoy nos avergonzamos, cosas que antes nos orgullecíamos. Yo llegué a condenar a otros porque no practicaban lo que yo practicaba, lo que yo creía, que en su momento pensé que era verdadero y era falso. Y sin duda ustedes hicieron también cosas parecidas. No condenemos a nadie. Cristo es quien juzgará a todos. Si hay sectas, y las hay, hermanos, que Dios tenga misericordia de todos ellos, así como tiene de nosotros. Pero tampoco debemos ignorar que existe eso como real, hermano, que es, y que es enemigo del Evangelio. No son amigos de Dios, son enemigos de Dios. Por eso tenemos que tener bastante cuidado en observar las cosas de Dios, para que no caigamos en los errores que dijo el apóstol Pablo, no caigamos en fábulas, en cosas de los hombres. Oremos. Amado Señor y Padre Santo, te damos las gracias una vez más